Nicolás De Stefani, él es médico neumonólogo. Fede, Nico, buenos días. Buen día, buen día. Gracias por venir. Era muy importante tenerte en el piso. Gracias. Para hablar de lo que está pasando hoy en Tucumán. Nos parecía importante refrescar y insistir con que la gente se quede en casa y se cuide por la cantidad de contagios y el nivel de ocupación que tiene hoy el sistema de salud, y hay que ser muy responsables. Tal cual, sí, sí. Además, uno de los grandes temores y de las grandes consecuencias, ¿no?, es el peligro de llegar al respirador. Así es. Es lo que se supone que tenemos que evitar, doctor, ¿no? Exactamente. Intentar evitar llegar a eso. ¿Por qué un paciente de COVID, ¿no?, que tiene COVID positivo, llega a esa instancia? Bien, que ya habíamos hablado la vez anterior cómo el virus se alojaba en las bases de los pulmones, en donde había unos receptores especiales que eran más importantes o más numerosos en el sexo masculino que en el femenino, y generaba una reacción inflamatoria. Habíamos hablado de la reacción inflamatoria, que era una cascada inflamatoria, una tormenta de citoquinas, habíamos hablado la vez pasada, en donde hay una inflamación total del cuerpo, en todos lados, no solamente en el pulmón. El problema es que cuando esto sucede en el pulmón, se engruesan, se ponen más gruesos, digamos, los tabiques pulmonares, el intersticio pulmonar, que sería toda la arquitectura del pulmón, que es en donde se hace el intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono, que es lo que nos permite, digamos, oxigenar el organismo. Y cuando eso se pone más grueso, no hay suficiente intercambio de oxígeno y el paciente empieza con la hipoxemia o disminución del oxígeno en la sangre. Y ¿Esto eso es se lo que llama, da esta sensación de falta de aire? exactamente, esto es lo que nosotros llamamos insuficiencia respiratoria. Es la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre porque el paciente no puede filtrar el oxígeno que entra desde el exterior hacia la sangre para oxigenar el resto del cuerpo. Y ahí es donde la progresión de la enfermedad nos lleva al respirador, claro, que sería el último paso, y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar a toda costa. ¿Cómo se evita tratar de llegar al respirador? Con lo básico que venimos hablando siempre, los cuidados, el aislamiento y el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del barbijo. Cuando, a pesar de todo eso, tenemos síntomas respiratorios y el paciente empieza con falta de aire y necesita del oxígeno, hay varios pasos donde seguimos hasta llegar al respirador, dependiendo de la cantidad de oxígeno que necesite el paciente. ¿Cuáles son esos pasos, doctor? Porque la gente del otro lado muchas veces piensa que empieza la falta de aire, directamente se va a la oxigenación, se van a esas imágenes que han recorrido internet de los pacientes con COVID-19 positivo de espalda, con los como tipo cable tubos, ¿no?, que salen como de la espalda. La gente cree que es como directamente ese paso. Usted nos cuenta que no, que hay pasos previos. En muchos casos, claro, gracias a Dios, sí, hay pasos previos, en donde el paciente pasa por el uso de una cánula nasal, que es una bigoterita donde se pone oxígeno, que admite hasta cierta cantidad o litros de oxígeno. Después se pasa a una máscara, después se pasa a una forma de ventilación, que es ventilación no invasiva, y por último la ventilación invasiva, que ya es, digamos, en el respirador propiamente dicho, que conocemos con el tubo endotraqueal, que son todas esas imágenes que hemos estado viendo tan terribles. Hay otras estrategias en donde lo ponemos al paciente acostado de panza, que se llama decúbito prono, y eso permite que el paciente pueda ventilar mejor. Claro. Se utiliza eso desde el principio, cuando el paciente está con bigoterita también, que eso los ayuda también, pero todo eso ya nos está hablando de una gravedad, con un incipiente aumento de la gravedad del paciente, y es lo que tenemos que tratar de que no suceda, digamos. ¿Por qué no hay que llegar al respirador? Bien, nosotros tenemos una mecánica respiratoria normal, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Cuando nosotros llegamos al respirador, nosotros lo que hacemos es invertir ese tipo de mecánica respiratoria e impedimos que el paciente respire normalmente. Nosotros lo que hacemos ahora es meter el aire. Nosotros metemos el aire. Con el respirador nosotros le mandamos el aire. Claro, ahí estamos viendo imágenes, ¿Sí? doctor.
de cómo se está haciendo la colocación del Exactamente, respirador. esto que están viendo al principio es la intubación endotraqueal, en donde el paciente tiene que estar puesto en coma con una medicación especial que lo deje totalmente en un coma Claro, profundo para que el paciente no tosa y no nos contamine a pesar de todo lo que nosotros nos ponemos. Y todos esos tubos que ustedes están viendo es un tubo que va al respirador y otro que va al paciente, que recoge lo que el paciente exhala, digamos. El problema es que esto tiene casi un 80% de mortalidad. O sea que la solución no es tener más respiradores, la solución es no llegar al respirador. Claro. Y es importante saber que eso que estábamos viendo al principio de la intubación endotraqueal, Sí. eso que estábamos viendo al principio de la intubación endotraqueal y el uso del respirador, no lo puede hacer cualquier médico. Claro. No lo puede hacer. No lo puede hacer cualquier médico. Eso lo hacemos los médicos neumonólogos, los médicos de terapia intensiva y los médicos de emergencia. Es ese procedimiento. Ese procedimiento, Si no está bien hecho, se puede morir el paciente. Claro. Se necesita Mirá- a los mirá médicos Mirá los profesionales. pormenores de lo que estamos hablando, ¿no? De Exactamente. detalles que Esto cuesta tiene- vida, digamos, ¿no? En particular, con el COVID-19, esa maniobra no es la maniobra habitual que se tiene que hacer, sino que es una maniobra especial que se llama secuencia de intubación rápida, que tiene que ser mucho más rápida de lo que se hace habitualmente, en donde uno está mucho más expuesto, y los que tienen mayor, por supuesto, experiencia en esto son la gente los anestesistas. Claro. Pero solamente este procedimiento realmente es muy difícil, no es tan sencillo y no lo puede hacer cualquier médico. Doctor, Y esto ¿cómo? siempre y cuando el sistema aguante, el sistema de Exacto. salud aguante, ¿no? Siempre Para y llegar cuando a el esa sistema- instancia tenés que tener camas, tenés que tener profesionales no enfermos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo En está siendo la situación ahora? Usted que está ahí en la primera línea de batalla. Bueno, acá en Tucumán. la verdad que está bastante complicado por la cantidad de personas contagiadas que hay, por la cantidad de personas internadas, tanto en lo público como en lo privado. Salió una comunicación de la Asociación de Clínicas y Sanatorios donde el plantel privado ya no puede internar más pacientes porque no hay más forma de acomodar pacientes. Claro. En el sector público estamos bastante complicados, los hospitales están casi totalmente... Ahí tenemos la imagen del pasillo del hospital bien. Padilla, ¿no? Esta es una Estos son- imagen del fin de semana pasado. Sí. Es un pasillo común del hospital, no es una sala, es un pasillo común del claro. hospital Es por donde donde pasa pasa la la gente. gente. Y estos que están acá no son pacientes COVID, son pacientes que el fin de semana tuvieron accidentes, Claro. tuvieron agresiones por arma de fuego, tuvieron distintos accidentes en la calle, que es precisamente a donde no tenemos que llegar. Cuando nosotros pedimos que la gente se quede en la casa, no solamente es para que no se contagie el COVID, sino para que no lleguemos Para a evitar esto. eso. Porque estos pacientes no tenían realmente en dónde internarse. Y si alguno de estos pacientes necesitaba terapia intensiva, no había en dónde había. ponerlo porque no había más lugar. Por suerte esa situación se ha podido salvar, digamos, rápidamente, pero eran, no sé cuántos pacientes eran que estaban en el pasillo y Claro. no había más forma. No y había ahí, lugar. si ustedes se ponen a ver, en el pasillo no hay oxígeno. No, además No. está esta situación nada. que creo que muchos hemos dejado de lado y es el resto de los pacientes que no son de COVID. Exactamente. No se habla mucho Sabes que da, Ceci y Doc, mucha bronca, da mucha bronca. En general, que todavía hay gente que no crea en esto, que no se contagia, que creen que son inmunes, que creen que es una Sí. gripe, y está pasando esto. Están saturando un sistema en la provincia y en el país, y lo toman en joda, perdón la palabra, y cuesta vida. Bueno, ni verdad. que hablar de los profesionales de la salud que están poniendo el cuerpo ya, las 24 horas. Ahora, mientras nos están viendo, están poniendo el cuerpo ahí tratando de salvar gente. Es verdad, muchas de las terapias de los hospitales están destinadas a COVID y mi terapia en particular, que es la terapia 1 del Hospital Padilla, que es una de las terapias más grandes, ha quedado destinada al resto de los pacientes. De manera que nosotros hemos recibido pacientes no COVID que estaban internados en las otras terapias de los otros hospitales, más todos los pacientes nuestros, más todos los pacientes con cirugías programadas severas o graves que necesitan terapia intensiva. Claro. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta a eso, no solamente a los accidentados, sino es un sistema de salud que deja de funcionar o que funciona solamente para una patología, cuando lo otro sigue existiendo. Totalmente. Y este mensaje vaya para aquellos
que nos están viendo y que tienen previsto hacer fiesta de 30, 40, 50 personas, como han pasado los últimos fines de semana, para las personas que quieren festejar el cumpleaños, que quieren juntarse en un bar de a 20, porque no sé qué, parece que se acaba el mundo, y está pasando esto, lo que el doctor está diciendo, ¿no? En los pasillos del hospital. No, en no. los pasillos del hospital Es la una gente. absoluta falta de responsabilidad social y de respeto por el otro, ¿no? Sí, por Doctor, suerte. disculpe, ha llegado una novedad que es el tema de los test rápidos, Sí, ¿no? sí. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cómo funciona? Bien, la vez anterior habíamos hablado del test rápido que medía las inmunoglobulinas M y G, y yo les había explicado que ese test rápido te decía que habías estado en contacto con el virus. Ahí estamos viendo cómo es Exactamente. la que son capacidad de detección de cada test. Exactamente, que son las líneas de color azul, son las inmunoglobulinas G y M, que aparecen después de la primera semana Bien. de contagio. ¿Está? Y el nuevo que ha llegado es ese que se ve de color rojo. Que es Sí. Mucho más rápido. antes, ¿no? Es antes, y si ustedes ven, hay un número 0, Sí. que es el pico, donde está el rojo. Ese número 0 sería el número 0 de inicio de la enfermedad. Y el -1 y -2 que vemos más hacia la izquierda Ajá, sí. son los días previos al que el paciente se contagió. Entonces, vos te contagiaste, a los 2 días o 3 días empiezas a tener síntomas, que sería el día 0, y a partir de ese día 0 estamos en el pico de detección del antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es el inicio de la reacción inflamatoria, ¿sí? Que está determinado por las proteínas que forman, digamos, el virus. Y son los que van a encender la alarma del sistema inmune para que fabrique las inmunoglobulinas. Por eso vemos que a partir del día 7 o primera semana, esos números de abajo, 1, 2, 3, 4, son semanas, solamente sirven la primera semana, los primeros 7 días. Claro. Y eso te dice que sí o sí estás con el COVID-19 y es específico para SARS-CoV-2, Claro. este test que tenemos, y el resultado lo tenemos en 1 o 2 horas. Ah, increíblemente rápido. Es muy bueno. No está en todos lados, por suerte nosotros en Tucumán lo tenemos. Tiene también sus indicaciones, Claro. no es para cualquiera. no es para todo el mundo, no es para que uno vaya, porque ha sucedido que la gente va a hacerse el hisopado para saber. No, por para favor. despejar dudas. Y este test también es a partir del hisopado, también hay que hacer un Claro. hisopado en donde se mide esta reacción. Hay unas indicaciones que nos han dado. ¿Quiénes son las personas que se tienen que hacer? Son los pacientes con factores de riesgo o son los pacientes sintomáticos, mayores de 60 años, Bien. los que se pueden hacer. También se está haciendo en el personal de salud porque nos permite a nosotros saberlo rápidamente, Claro, porque claro. la verdad es que hay guardias que no se pueden cubrir Claro. porque los médicos están aislados o están contagiados o los enfermos están contagiados y somos nosotros mismos los que volvemos a otras guardias. Claro. Y el saber esto más rápido nos permite, digamos, no dejar tantos lugares en blanco. Y además lo que vos decías, Nicolás, independientemente de la cantidad de respiradores que haya o no, alguien lo tiene que operar. Y si Exactamente. los médicos profesionales se están enfermando porque están Exactamente. saturado el sistema, bueno, es lo mismo. Exactamente. Y esto es nuevo, esto es de hace una semana más o menos que lo tenemos en Tucumán, quizás un poco menos, y se lo está haciendo. La verdad que no sé qué tanta disponibilidad hay Claro. de cantidad para hacerlo. Dios quiera que alcance todo lo que necesitamos, pero insisto, el cuidado, el aislamiento, el distanciamiento social es fundamental. Doctor, para finalizar, la verdad que las imágenes de ese pasillo del Hospital Padilla, repleto de camas, en un lugar en donde no deberían estar, pero ustedes adaptándose a lo imposible. O sea, los Sí. médicos están adaptándose a lo imposible. En otros lugares del mundo te dicen, no, el lugar, chao. Acá no, los médicos están poniéndolo todo y más. Y es por eso, doctor, que le pido si pudiera darle unas palabras desde el lugar de médico, desde el lugar de batalla que usted está llevando adelante y ve a sus colegas haciéndolo, ¿qué le diría a la gente? Le diría que te lo voy a decir de parte de mi hijo. Sí. ¿Sí? Yo tengo 2 hijos, un adolescente, tengo 4 hijos en realidad, pero tengo uno que es adolescente y una preadolescente. Y ayer le pedí a mi hijo de 14 años que me acompañe a hacer un trámite donde no teníamos que bajarnos del auto para que salga un poco de la casa. Claro. Y realmente se enojó y se molestó mucho porque él está sin ver a sus amigos hace 7 meses.
hace 7 meses que está en la casa y se encontró ayer con bares llenos, gente por todos lados, gente paseando, plaza con gente haciendo gimnasia, grupos de gente en todos lados, y se molestó mucho. Y realmente es muy difícil explicarle a los chicos, digamos, no vivir Claro. normalmente para ellos. Y sobre todo para los hijos de médico, que hay muchos que no ven a sus hijos hace meses porque están con los abuelos, porque están con su mamá o su papá en otra casa y no los podemos ver, no los pueden ver. Y la gente eso no lo valora y no lo entiende, no lo entiende. Y por fuera de la enfermedad, digamos, es el sentimiento de soledad y de impotencia que uno tiene de tener que hablar con nuestros propios amigos, colegas que nos piden ayuda por teléfono mañana, tarde y noche, diciendo, ¿qué hago? Porque se me quemaron los libros, estoy solo en mi casa, me siento mal, ¿qué hago? Y uno tiene que tratar de responder de manera profesional Por supuesto. a tu amigo y a tu compañero de guardia desde hace 10 o 12 años, que somos como hermanos laborales, digamos, y realmente ver que tus propios compañeros están sufriendo esta situación o familiares propios que vos no podés ir a verlos y tenés que solucionar todo por teléfono, es realmente muy angustiante y muy desgastante, muy desgastante. Da mucha bronca también. Piel de gallina. Da mucha bronca, La verdad que sí. piel de La verdad gallina que- por su experiencia, por lo que está haciendo, por los relatos de sus colegas. Desde acá, nosotros le decimos gracias. Gracias a ustedes. Gracias gracias por a ustedes. todo lo que está haciendo. Un fuerte por aplauso. ustedes. En nombre de todos, Este aplauso para todo el sistema de salud. para todo el sistema, Y a quedarse en para vos, casa, por Nicolás, a favor. cuidarse mucho. Los ayudemos Así es. quedándonos en casa. Vamos a una pausa, ya volvemos con más Con Mucho Picante.